Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Burak Özçivit sorprendió a todos con una declaración que nadie esperaba: Neslihan Atagül es mi destino. Esas palabras, pronunciadas durante una entrevista reciente, desataron una auténtica tormenta en las redes sociales. Los fans no tardaron en reaccionar, y muchos se preguntan si el actor aún guarda sentimientos por la actriz con quien compartió una de las historias de amor más comentadas del mundo del espectáculo turco. Todo comenzó durante una entrevista aparentemente normal. El periodista le preguntó a Burak sobre las personas que marcaron su vida, y sin dudar, respondió con voz tranquila pero mirada intensa: hay personas que pasan por tu vida, y otras que se quedan en tu alma. Neslihan es una de ellas. Es y será parte de mi destino. Esa frase bastó para que las redes explotaran. Miles de comentarios inundaron Twitter e Instagram. Unos lo celebraban como una confesión de amor sincero, otros lo consideraron una falta de respeto hacia su presente. Según una fuente cercana al actor, Burak llevaba tiempo reflexionando sobre su pasado. Últimamente ha estado muy nostálgico. Mira fotos antiguas, escucha música que escuchaban juntos. Hay algo que lo remueve profundamente, comentó una persona de su entorno. Por otro lado, Neslihan, que se encontraba en un rodaje fuera de Estambul, habría quedado sorprendida al escuchar las declaraciones. Un periodista logró hablar con ella brevemente y su respuesta fue tan elegante como contundente: el pasado pertenece a quien no sabe vivir el presente. Le deseo lo mejor, siempre. Sin embargo, no todo terminó ahí. Días después, Burak compartió una historia en su cuenta oficial con una canción melancólica y la frase: algunas miradas no se olvidan. Los fans inmediatamente interpretaron el mensaje como una referencia directa a Neslihan. Es imposible negar lo que aún siente. Esa mirada entre ellos era real, traspasaba la pantalla, escribió un seguidor. Otro comentó: Burak no ha podido cerrar ese capítulo, y eso se nota en sus ojos. Los rumores se intensificaron cuando ambos coincidieron en un evento de cine en Estambul. Aunque evitaron cruzarse ante las cámaras, varios asistentes afirmaron que hubo un breve intercambio de miradas. Un testigo aseguró: fue un instante, pero suficiente para notar que todavía hay algo entre ellos. Esa conexión no desaparece así de fácil. Desde entonces, la prensa no ha dejado de especular sobre un posible reencuentro o incluso una reconciliación imposible. Los medios turcos han convertido la historia en un fenómeno mediático. Algunos opinan que Burak simplemente habló desde la nostalgia y el cariño, sin segundas intenciones. Otros aseguran que su relación actual podría estar atravesando un momento complicado, lo que explicaría la emocionalidad de sus palabras. A veces el corazón habla cuando la mente calla, escribió un columnista de espectáculos al analizar el caso. Burak, consciente del revuelo, decidió mantenerse en silencio durante algunos días, pero la presión mediática no tardó en hacerlo reaccionar. Finalmente, durante la presentación de su nuevo proyecto, un periodista volvió a preguntarle por aquellas declaraciones que aún seguían generando titulares. Su respuesta, aunque breve, fue suficiente para avivar aún más la polémica: no retiro lo que dije. Hay personas que dejan huellas eternas. No todo se borra con el tiempo. La sala quedó en silencio, y ese instante se volvió viral en cuestión de minutos. Las cámaras captaron cada gesto, cada pausa. Su mirada se perdió por un momento, como si en su mente reviviera escenas del pasado. Algunos testigos aseguraron que, tras la entrevista, Burak se mostró visiblemente afectado. Se quedó pensativo, no hablaba con nadie. Parecía estar en otro lugar, comentó un miembro del equipo de producción. Esa actitud solo reforzó la idea de que sus palabras hacia Neslihan no fueron simples recuerdos, sino el reflejo de un sentimiento que aún late.
Por su parte, Neslihan no volvió a pronunciarse directamente, pero días después publicó una fotografía en blanco y negro acompañada de una frase en turco, Her sevdiğim de bail, kalp tebir iskal. Incluso cuando todo termina, queda una huella en el corazón. Aquella publicación fue interpretada como una respuesta velada a Burak, y los comentarios se multiplicaron. Ella también siente algo, solo que lo disfraza con elegancia, escribió un fan. Otro comentó, esa frase no es casualidad, ambos siguen conectados, aunque lo nieguen. En los programas de televisión, los analistas de espectáculos comenzaron a debatir sobre la posibilidad de un reencuentro profesional entre ambos. Hay rumores de que una productora está interesada en reunirlos en un nuevo proyecto dramático. Sería un éxito rotundo, pero emocionalmente podría ser muy intenso para ambos, reveló una periodista. La noticia encendió las redes, los seguidores empezaron a pedir que volvieran a actuar juntos, usando el hashtag #Burak Neslihan reencuentro, que rápidamente se volvió tendencia en Turquía. Mientras tanto, el entorno de Burak aseguró que el actor se encuentra en un momento de introspección personal. Está más tranquilo, pero también más distante. Habla poco, se refugia en el trabajo y evita temas del corazón. Sin embargo, cuando se menciona a Neslihan, cambia su expresión, como si algo dentro de él despertara, confesó una fuente cercana. Un periodista que lo conoce desde hace años comentó, Burak siempre fue reservado, pero cuando ama, lo hace de verdad. Si aún menciona a Neslihan después de tanto tiempo, es porque su historia dejó una marca imposible de borrar. Esa afirmación reavivó el interés del público, que ahora espera nuevas declaraciones de ambos actores. En medio de todo este torbellino mediático, surgió una escena inesperada. Burak fue visto caminando por el Bósforo, solo, con auriculares puestos, escuchando música. Un transeúnte grabó el momento y lo compartió en redes, acompañándolo con la frase, parece un hombre perdido en sus recuerdos. El video acumuló millones de reproducciones y comentarios en pocas horas. Algunos lo interpretaron como una señal de tristeza, otros como un intento de encontrar paz interior. El círculo más cercano a Neslihan, en cambio, asegura que la actriz está enfocada en su carrera, pero no pudo evitar sentirse tocada por todo lo ocurrido. Ella no esperaba que su nombre volviera a vincularse con Burak, pero entiende que hay emociones que no se pueden controlar. A veces el pasado regresa solo para recordarte quién fuiste y cuánto cambiaste, reveló una amiga íntima. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la posibilidad de una nueva etapa juntos, el público sigue soñando con esa historia que trascendió la pantalla. Tal vez fue solo una frase impulsiva, o tal vez una confesión tardía, pero una cosa es segura, las palabras de Burak Özçivit abrieron una puerta que el tiempo jamás logró cerrar. Hay amores que no mueren, solo aprenden a vivir en silencio, escribió un fan en las redes, y quizás, sin saberlo, resumió toda esta historia que aún late entre el recuerdo y el destino. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos. Queremos saber tu opinión, ¿crees que Burak Özçivit sigue enamorado de Neslihan Atagül? Tu comentario podría aparecer en nuestro próximo video.